Bien, pasamos al segundo tema, la visita del presidente de México, Manuel López Obrador, aquí a Cuba y su exigencia de que si no participaba Cuba, Nicaragua y Venezuela en la Cumbre de las Américas, él no asistiría. Ya, yo vi una publicación tuya hablando de eso ya. Sí, pero vi una. Bueno, en primer lugar, la Cumbre de las Américas sin el viejo baboso ese va a ser mucho más agradable, menos aburrida. Que tú estás diciendo que no le hace falta que él esté ahí. Aparte de todos sus demás virtudes, entre comillas, lo que es Daniel Ortega y AMLO son dos soporíferos. Son programados, eso es para dormirse a la gente. Entonces, si no está allí, pues la cumbre va a ser por lo menos más entretenida, más dinámica. No, realmente la visita de AMLO a Cuba tuvo un carácter eminentemente político. Desde el punto de vista económico, los resultados fueron muy pobres. No se vio nada de convenios, nada de créditos a largo plazo, créditos de inversiones. ¿Pero qué convenio va a hacer si le está pidiendo dinero a los Estados Unidos para arreglar el problema de la migración? Etcétera. En México hay grandes capitales. México es un país capitalista que tiene grandes capitales y tiene grandes inversores. Además, México es una de las economías más grandes del mundo, es la segunda economía de América Latina después ¿Pero por qué le pide dinero a los Estados Unidos? No podemos, no podemos, sí, no podemos menospreciar la economía mexicana. La economía mexicana es una economía poderosa. Y México es un país poderoso. Que AMLO sea AMLO es otra cosa. Pero México es México. Y por ejemplo, pudiera decirte que Cuba pudiera, si tuviera dinero, comprar en México todo lo que se puede comprar en Estados Unidos, se puede comprar en México. Desde una aguja de coser hasta un avión, cualquier cosa, porque México es un país que tiene industria, tiene una agricultura desarrollada, es un gran productor de alimentos, es un gran productor de petróleo. Entonces, ¿por qué tanto énfasis en el gobierno cubano, en crédito en los Estados Unidos, si tiene ahí a México? Porque AMLO es un populista, un izquierdoso populista. Es un izquierdoso populista. Pero las dimensiones, nosotros aquí a veces no nos damos cuenta de las dimensiones. La economía mexicana es N veces, muchas veces, multiplicada la economía cubana. E incluso en México hay miles de cubanos, decenas de miles de cubanos. Yo he visto números en estos días de cerca de 100.000 cubanos y 50.000 legalizados ya. No puedo garantizar el número, pero sí sé que son decenas de miles de cubanos. Mientras este régimen aquí se va a tener que legalizar más. Ahora, la contratación de algunos médicos, que no sé cómo van a mantener esos médicos allí. Si los amarrarán, le pondrán grilletes, le pondrán un policía a cada médico para que no crucen la frontera. Y lo de las vacunas no va, porque las vacunas cubanas no están reconocidas internacionalmente, no las puede vender, nadie las puede vender. Ninguna de las 5 se ha logrado reconocer internacionalmente. Qué pérdida de tiempo, ¿no? Qué pérdida de tiempo y de dinero. Votaron el presupuesto de salud pública de 2 años y no han podido reconocer una vacuna. Entonces, por ahí. Ahora, ya desde el punto de vista político, bueno, que Raúl Castro le regaló una pistolita que creo que tiene 100 y pico de años. Todo eso es simbólico, pero bueno, con tocante a cosas concretas, no hubo ninguna mejoría. México seguirá haciendo, mientras AMLO esté ahí haciendo donaciones. Además, habría una resistencia tremenda porque México le condonó a Cuba 400 millones de dólares, que se los perdonó cuando el gobierno de Peña Nieto, de una deuda que tenía ya del tiempo de los años 70, 80. Quiere decir que volverle a prestar a Cuba dinero sería queman a AMLO igual que los españoles a Tui. Mantén la idea, pero te voy a hacer una pregunta, tú que eres economista, que tienes más conocimiento de economía. Cuba no tiene deuda con alguien.
Cuba tiene más deuda, le debe a cada santo un peso y a las 11.000 vírgenes. Pero vamos, y ahí se le han condonado deudas por 51.000 millones de dólares en total, y deudas con Argentina enormes, y bueno, pero ese sería un tema. Yo digo que la deuda externa y el bloqueo son temas que hay que dedicárselos a eso. Bueno, bien, entonces lo vamos a poner bien, en el programa. Ahora, ANLO es, como decía, un populista izquierdoso. Y está en estos momentos empeñado en cosas totalmente, absolutamente contradictorias. Primera, está tratando de ayudar a Estados Unidos porque lo está haciendo. Tiene convenios que vienen de la época de Trump y que los están actualizados, de evitar la migración masiva por el territorio mexicano. Y a eso fue América Central y a eso vino. El motivo atrás de toda la visita estaba en eso. De que él está presionado porque él tiene convenio con los Estados Unidos para evitar la llegada de migrantes masivas a la frontera sur de Estados Unidos, frontera norte de México. Y además, la otra idea contradictoria es su lanzamiento del panamericanismo, o lo que en tiempos del presidente Bush se llamó el ALCA, la Asociación de Libre Comercio de América Latina y Estados Unidos, que fue una idea que no estaríamos como estamos si se hubiera llevado a cabo, pero el populismo, empezando por Fidel Castro, los Kirchner, Chávez, Lula, la desvirtuaron y la echaron a perder. Pero no, indudablemente México tiene una situación mucho mejor que el resto de América Latina desde el punto de vista económico, porque tiene un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Tú fabricas una cosa en México y la montas en un camión y la mandas para Estados Unidos y no pagas ni aranceles. Tratado de libre comercio. Además, se beneficiaron muchísimo los trabajadores mexicanos y el medio ambiente en México, porque para que el Congreso de los Estados Unidos aprobara el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Canadá, Estados Unidos y México, creo que las siglas son TLCAN, México tuvo que modificar sus leyes de protección medioambiental y tuvo que modificar sus leyes de protección a los trabajadores, porque si no el Congreso de los Estados Unidos no hubiera aprobado el tratado ese de libre comercio. Quiere decir que México está atado a Estados Unidos por fuertes lazos y el tratado de libre comercio con América Latina era una idea excelente. Era una idea que estuviéramos mucho mejor de lo que estamos, y América Latina y el Caribe y Estados Unidos podrían conformar la zona económica más poderosa del mundo, pero más poderosa, vaya, ampliamente. Imagínense usted Canadá, Estados Unidos, México, Brasil, Argentina, Colombia, Venezuela, unidos en un tratado de libre comercio. Eso no hay ni Unión Europea, no hay ni Unión Europea, ni hay China, no hay nada. Que le puedan... Ahí hay recursos de todo tipo, en cantidades energéticos, naturales, hay todo tipo de clima, hay minerales, hay de todo. Sería una integración económica que prácticamente sería la más poderosa del mundo y que sería evidentemente beneficiosa, porque Estados Unidos y Canadá en su conjunto, los dos, constituyen el mayor mercado del mundo y el que mejor paga. Es un mercado exigente, es verdad, o sea, que el mercado es exigente. Que podría ser una economía más poderosa que la economía europea. No, ni la europea, ni la de asiática, ni la ni ninguna del mundo. Esa sería una economía, una super economía, la integración esa, que se echó a perder por el populismo encabezado por Fidel Castro, los Kirchner, los Lula, el Chávez, y bueno, sí, ellos desvirtuando lo que han logrado es destrozar en el ALBA, destrozar a su país. Sí. Entonces, la realidad es que, bueno, habría que hacerle una craqueotomía a ANLO, a ver qué tiene en la cabeza. Porque, para resumir la idea,
todas las uniones que en el mundo han fructificado, Estados Unidos de América es una unión de estados. La Unión Europea es una unión de estados. Ha sido con estados democráticos. Estados Unidos tiene toda la moral y la razón del mundo para no invitar a dictadura. Porque una unión de estados es una unión de estados democráticos. Si no, no existe. La España, el Reino de España está unido porque son las provincias y las autonomías son democráticas. El Reino Unido de Gran Bretaña entonces funciona porque son sociedades democráticas. Estados Unidos funciona porque son 50 estados democráticos. No hay unión posible sin democracia. Es la primera condición que tú necesitas para hacer una unión. Entonces, ¿y cómo tú vas a hacer una unión en América Latina que implique a Estados Unidos, Canadá y México y todas las demás democracias de América y vas a meter a Cuba y a Nicaragua y Venezuela como paro en Cañay? Eso es un elemento disolvente, eso es como meter el virus del SIDA. Eso es meter el virus del SIDA en un organismo humano. Contaminar, meter el virus del SIDA en el organismo, en un organismo humano. Es un retroceso. No, un obstáculo. Para que haya una unión, una unión económica y posteriormente una unión política que debe ser a la larga la aspiración de todos los países de América, en primer lugar tiene que ser de las Américas. No de una y otra, es de las Américas. Las tres, y es de norte, las Américas. Central y sur. Sí, la América del Norte y la América del Sur unidas por Centroamérica y el Caribe. Y si no, no funciona. Y si no, estados dictatoriales, represivos, irrespetuosos, que no reconocen los derechos humanos fundamentales. No se les puede escuchar. No caben ahí en esa unión. 20 años después, Venezuela. Nicaragua. Exactamente. Alexis me lo dice. 20 años después de haberse destrozado la idea del ALBA, ahí tenemos a Venezuela, como está Venezuela, uno de los países más ricos del mundo, destrozado completamente, con 6 o 7 millones de inmigrantes, una diáspora multimillonaria. Está el caso de Cuba, en la más absoluta ruina. Entonces, ¿cómo vas a meter el virus del SIDA en un organismo humano? Eso sería la dictadura. Estados Unidos tiene absolutamente toda la razón para no invitar a esos tres países. Te diría que dentro de Cuba, Venezuela y Nicaragua, el más antidemocrático es Cuba, porque por lo menos en Nicaragua y en Venezuela, controlado por el poder, pero hay partidos de oposición legalizados. ¿Están controlados? Sí, están controlados por el poder. No te puedo decir que no, pero por lo menos están legalizados. Pero nosotros pudiéramos pertenecer aquí a algún partido de oposición legalizado. Pues, ¿hay alguno legalizado? No, si la Constitución lo dice, Partido Comunista de Cuba, único. Entonces, a Cuba precisamente, el país más antidemocrático, no vamos a decir el país, vamos a decir mundo. El gobierno más antidemocrático del mundo. Del mundo. Sí, junto con Corea del Norte. Vietnam, China, pero incluso en menos Corea del Norte, pero en Vietnam, en China hay ciertas más, hay más alternativas. Cuba y Corea del Norte son en estos momentos los más antidemocráticos del mundo. Por lo menos en Vietnam hay algunas libertades económicas de progreso que han hecho progresar. Igual que en China. Igual que en China. Cuba y Corea del Norte. ¿Qué carajo hace Cuba en una reunión de países democráticos? Formar la bulla que forma esta, los escándalos que ha formado, mala educación, porque encima de eso son mal educados. Son unos cerdos. Hacer bulla en las mesas. Eso. Bueno, y si López Obrador no quiere ir, ya como tú dijiste, es una contaminación menos. No, va a ser una mejor cumbre sin el viejo ese. Y en definitiva, México va a estar, y va a estar con una representación de primer nivel. Hasta ahora el que suena es el canciller, que se supone que sea el próximo candidato a presidente por el partido de López Obrador. Es decir, que López Obrador no va
pero no es porque vaya a torpedear la cumbre. Ahí va a haber representación de primer nivel de México, porque le conviene. Claro, sí. Sí, Alexis, bueno, aquí tienes el micrófono. No, mira, yo no soy muy ducho en esta materia, pero lo que sí es, yo estoy de acuerdo porque a mí me parece ridículo, ¿no? He podido observar durante estos últimos más de 20 años cómo los populistas intentan engañar, porque eso no tiene otro nombre. Ellos mediante técnica de manipulación, soborno, Política fraudulenta. sí, ellos seducen a las naciones. Yo me acuerdo hace unos años atrás que yo prefiero no acordarme de esas cosas, pero bueno, hay que traer la coalición, pues. Mira, Fidel no una campaña del carajo contra el ARCA, no, que no, contra el ARCA, el ALBA, y así movió. Y entonces me acuerdo, decía, no, quien se levanta con Cuba hoy, se levanta con Cuba para siempre. Y toda la fanfarria esa que dedica muchos recursos y mucha gente que repiten y mucha propaganda y muchas cosas. Sí. Pero por eso que le estaba diciendo ahora a Emma. Sí, ¿y qué pasó ahora 20 años después? ¿Qué ha hecho ese ALBA? ¿Qué ha hecho? A ver, ¿qué ha hecho? Obstaculizar el desarrollo de las naciones. El progreso, la democracia. Entonces, sí, sin duda es un cáncer. No debe estar ahí. Son instrumentos políticos, no económicos. Sí, pero es que, mira, Es una política obsoleta. Mira, sin economía no hay Estado. Y esta gente, lo primero que hacen. Sí, discúlpame, Alexis, yo publiqué un trabajo que le puse como título El ocaso del ALBA. Agarré números oficiales de los organismos internacionales, la CEPAL fundamentalmente, y otros organismos internacionales. Hice un análisis de la evolución de los países que conforman el ALBA. Y es desastroso, desastroso. Los números son aterrantes. Productos internos brutos derrumbados, deudas externas subidas a casa de las quimbambas, producción de petróleo. Venezuela produce hoy el 10% del petróleo que producía cuando Chávez cogió el poder. Cuba produce el 10% del azúcar que producía cuando eso, pero además Cuba tiene un récord increíble. El único país del mundo que en 63 años no tiene un Producto Interno Bruto menor. Igual que Venezuela. Venezuela lleva 14 años consecutivos, 14 años consecutivos decreciendo el Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto de Venezuela, desde que se creó el ALBA hasta hoy, es una cascada, es un río descendiendo, año por año, pero no descenso del 2%, del 3%, descenso del 20%, del 15%, del 17%, del 35% en un año. El ALBA ha sido la peor debacle económica que ha habido en la historia de la humanidad, ha sido la de los países del ALBA, desde que se creó el ALBA hasta este año 2022. Eso es lo que yo quería, de eso es lo que yo quería hablar. Eso es apoyo a lo que tú estabas diciendo. No, de eso es lo que yo quería hablar, ya. Coño, disculpa. Tú lo has dicho mejor que yo iba más o menos a decir eso, pero es que, oye, la historia no, por eso te digo, 20 años atrás, mira a ver las consecuencias de aquellas acciones. Bueno, hablando de la historia y de 20 años atrás. Van en contra de su crecimiento. Por eso que dije, no hay Estado sin economía. Ellos hacen cosas increíbles, pero para lograrlas hacen una cantidad de inversiones increíbles para hundirse. Un esfuerzo tremendo. Hablando, para hundirse.
que es lo que me sorprende a mí. El mundo no se da cuenta ¿Qué de plan eso. más bien hecho para destruir? ¿Eh? ¿Qué plan más bien hecho para destruir? Para destruir. Porque ¿cuánto han gastado hoy en propaganda internacional? De que el ALBA es bueno, de que el ALBA es una opción, de que el ALBA... Si yo estoy escuchando día y noche que el ALBA es bueno, que esto, que lo otro, llega un momento en que me seduce y yo digo, bueno, voy a probar. Entre los 3 principales países del ALBA, es decir, Nicaragua, Venezuela y Cuba, hay más o alrededor de 10 millones de integrantes de migrantes. Y no te quepa la menor duda, la gente se va para donde mejor perspectiva de vida tiene y se va de donde no ve perspectiva de vida. Eso sí, tantas, como decía el programa humorístico aquel de Pateando la Lata, tantas patas no pueden equivocarse. Si la gente se va, esto está malo. Por eso huyen tanto de Cuba, de Nicaragua y de Venezuela. No, por eso es que ellos han intentado obstaculizar la huida de los cubanos. Porque la huida masiva de un pueblo es una luz roja, es una nota de alarma a los ojos del mundo. Cuando los pueblos migran, ¿cómo es el dicho ese? Cuando los pueblos migran, los gobiernos sobran. ¿Entiendes? Oye. Entonces, cuando yo hice una publicación no hace mucho donde dije, no es lo mismo una guerra de liberación a una guerra invasora, a una guerra de invasión. No es lo mismo. Hay veces que uno tiene que analizar las cosas. Cuba, o sea, Fidel Castro, con su mente retorcida y diabólica, él aprovechó su geografía. Si Cuba hubiera tenido frontera, la migración cubana a partir del año 60 al 70, Cuba se hubiera quedado así. Seguro. De 60 a 70. Voy a tocar un poco de la historia, porque ahorita hablaste de la historia de México. Yo le recomendaría a López Obrador, no es el más recomendable en lo que es como líderes de América o presidentes de América para participar en una reunión democrática. Me gustaría recordarle que a través de la historia la mayor parte de los movimientos revolucionarios progresistas de México han fallado o han fracasado por la traición a sus líderes. También le recomendaría que recuerde la masacre de Tlatelolco, donde los estudiantes desarmados y pacíficos fueron avaliados, fueron asesinados a mansalva. Y como siempre ha habido una complicidad entre los gobiernos de México y el régimen cubano, no se publicó una palabra de eso en la prensa oficial cubana. Los cubanos no saben que pasó la matanza de la Tlatelolco. Exactamente. Yo no sé lo que pasó. Exactamente. No, yo lo conozco porque leí un libro al respecto. Y entonces, que se preocupe por la cantidad de muertos que hay diarios, muertos civiles inclusive, que no tienen que ver con el narcotráfico, pero son productos de todas las bandas de narcotráfico. Se preocupe por cuidar la frontera y no discretamente decir que cuida la frontera, pero busca la forma o perversamente busca para que los cubanos estén ahí en manos de los coyotes y adquiriendo dinero de los pobres cubanos allí para cruzar a los Estados Unidos ilegalmente, porque es ilegal. O sea, mantiene la emigración ilegal hacia los Estados Unidos. Y todas esas cosas, antes que de preocuparse porque Cuba se excluya o no, con todas las razones argumentadas, de una reunión de países, como tú decías, Germán, democráticos, que son
los que representan el gobierno son elegidos democráticamente. Coincido contigo, Germán, coincido con Alexis, que Cuba, Nicaragua, Venezuela, sería obstaculizar el progreso de la magna... Obstaculizar no, para mí sería una afrenta al evento. Fíjate que la no invitación no tiene carácter ideológico, tiene carácter sencillamente de democracia y respeto a los derechos humanos. El gobierno de Chile es un gobierno de izquierda, está invitado. Argentina es un gobierno de izquierda, está invitado. El gobierno de Honduras es un gobierno de izquierda, está invitado. Es decir, que hay una invitación a los gobiernos electos democráticamente. Aunque sean de izquierda. De izquierda o de derecha, no me importa. Está Bolsonaro, que es de derecha, pero está Fernández, que es de izquierda. Está la calle Pou de derecha y está Boric, que es de izquierda. Está Bukele, el de Salvador, y está la de Honduras, derecha e izquierda también. Es decir, que no es un problema ideológico, no es un problema de posición política, es un problema de democracia y respeto a los derechos humanos. Nada tiene y ahí, que hacer Cuba ahí no tiene que hacer nada, ni Cuba, ni Venezuela, ni Nicaragua. Muy efectiva tu aclaración, nada. Muy efectiva. Sí, podemos terminar, pero yo quería aprovechar esta ocasión que me ha dado cubanos de adentro y de abajo. Cubanos de adentro y de abajo, en la persona de mi amigo Agustín, para decir algo que siempre se obvia, ¿no? Y que Cuba tiene una situación económica que no es indescriptible. Vaya, si tratamos de describirla, no hay nada que funcione. Ni el transporte, ni la vivienda, ni la construcción, ni las inversiones. Ahora ni el turismo. Y la continuidad. La continuidad es la continuidad del desastre y para decir, bueno, le echamos la culpa a lo del turismo a la COVID, pero Dominicana ya tiene las cifras superiores al año 2019, el año previo a la COVID, y nosotros seguimos estancados. Es decir, que hay problemas de eficiencia. Cuba tiene 3 problemas fundamentales para el desarrollo. La ineficiencia del sistema, que no funciona. No funciona la zafra, no funciona el turismo, no funciona la construcción, no funciona nada. No se hace nada con calidad ni con eso. No se puede hacer un plan. El gobierno está haciendo un plan para el año 2030 y no pueden planificar una zafra azucarera. Que nosotros llevamos 300 años haciendo zafra azucarera. Se da silvestre. Una cosa que en Cuba hace 300 años que se hace, zafras azucareras, y no chocan la bola con una zafra. Cada año es más malo que el anterior. Bien. El otro problema que nosotros tenemos que es real, y es cierto, es el de la deuda externa. El servicio de la deuda externa es tenebroso, porque los ingresos que entran al país son para pagar parte de ellos sustancial, te dedica a eso. Pero no es solamente que tú tienes que pagar la deuda, es que mientras tú no pagas la deuda, nadie te da crédito. Entonces se ven obligados a traer el pollo del enemigo del norte, porque ni Brasil, ni Argentina, ni ninguno de los países, ni México, con toda la babosería de ANLO, le venden un pollo al gobierno cubano a crédito porque no lo paga. Entonces hay que traer el pollo de los enemigos del norte. Estaba mirando, 31 millones de dólares se importaron en el mes de marzo. ¿Y tú sabes lo que se importó? Pollo y semilla de frijol. Y es decir, que la deuda es cierto. Además, no tienes acceso a crédito. Nadie te presta dinero, eleva tu nivel de riesgo, baja el valor de tu moneda. La deuda es verdad que es asfixiante, es mala. Y el tercer factor es el embargo, que no es bloqueo, pero es cierto que el embargo estorba el desarrollo de la economía cubana, porque la gente que más dinero en el mundo son los americanos, y las instituciones y las compañías y los bancos. Además, Estados Unidos tiene poder de veto en las instituciones crediticias internacionales, como es el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo. Y por lo tanto, eso también hay que decir que estorba el desarrollo de la economía cubana. Resumiendo, la ineficiencia interna del sistema,
que nada lo hacen bien, ni en la cantidad ni en calidad. El tema de la deuda externa y el tema del embargo, que objetivamente causa dificultades. Eso es innegable. Te voy a hacer una pregunta. Ahora, sí, hazme la pregunta para después de concluir. Ok, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú piensas que tus análisis pueden definir si crees que el sistema, el gobierno es reformable, si es una estructura gubernamental lo que hay que destruir, o cambiar un presidente o cambiar un funcionario? ¿Cómo tú ves esta situación? No, yo lo aclaro desde el primer momento. Yo digo el sistema, no estamos hablando. Ahí puede estar Díaz Canel o Juan Pérez de Jolote, el que tú pongas ahí. El sistema es el sistema. Y no funcionó cuando Fidel Castro, no funcionó con Raúl Castro, fue un desastre, porque los años del gobierno de Raúl Castro fueron un desastre. Desde el punto de vista económico, ni se creció y bueno, un desastre. Menos vacas, menos zafra, menos todo. Y con el actual designado también es un desastre. Es decir, que es el sistema, no es un problema de gobierno, no es un problema de funcionarios, es un problema del sistema. El sistema no sirve, no funcionó en la Unión Soviética, no funcionó en China, no funcionó en Vietnam, no funcionó en Europa del Este, no funciona en Corea del Norte y no funciona en Cuba. El sistema no funciona. Ahora bien, esa es la conclusión, o mejor dicho, esa es la situación. Eso tiene una sola solución: un gobierno de no continuidad, un gobierno de transición democrática hacia la democracia. ¿Cómo sea ese gobierno? Bueno, que lo elijan los cubanos. Yo el día que pueda elegir, elegiré, el otro elegirá. Pero cualquier gobierno de transición, que no sea de continuidad. Fíjate, esa es la palabra clave. Cualquier gobierno que no sea de continuidad, gobierno que sea de transición, resuelve los tres problemas al mismo tiempo. Primero, la ineficiencia del sistema desaparece, porque cuando tú cambies el sistema, pues bueno, Acopio ya no sería Acopio, no existiría, se demolería Acopio, vaya. Acopio, Frutas Selectas, el CONCAR, el ESIR y todos esos organismos intermedios, burocráticos. Las cooperativitas esas que están... las cooperativas que no son cooperativas porque no tiene autonomía ninguna, porque tú no puedes ni siquiera importar y exportar, no puedes hacer nada, no puedes nombrar ni al presidente porque viene el secretario del partido y te dice que el presidente de la cooperativa es Agustín, aunque Agustín sea mongólico, pero es el que escogió el gobierno del partido. Y es decir, que eso no es cooperativa, eso es una falta de respeto llamarles cooperativas a lo que existe en Cuba. Es decir, el cambio de sistema automáticamente resolvería el problema de la ineficiencia endémica. ¿Resolvería el problema de la deuda externa? Porque sencillamente Cuba, ni yo, ni tú, ni Alexis, ni ninguno de los que nos estén viendo ahora en este momento tiene ninguna obligación de pagarle a España un crédito que le concedió el gallego Franco al hijo de gallego Fidel Castro. ¿Y en qué lo metió Fidel Castro? ¿En qué lo gastó? ¿Qué hizo? Mandando guerrillas. Que se lo cobra la piedra. Que se lo cobra la piedra, que vaya ahí a la piedra y le toque, le digo, oye, la neta la plata. Si el dinero ellos lo tienen ahí. Yo no tengo que pagarle nada a España, pero nada. Ellos tienen ese dinero, la familia Castro. Ni tengo que pagarle nada a Argentina. Todo ese dinero. Ni tengo que pagarle nada a Argentina porque los argentinos se lo dieron, fue personal. Ni tengo que pagarle nada a Brasil porque se lo dio Lula porque le dio la gana. Ni tengo que pagarle nada a Francia porque fue Mitterrand que se lo dio a Fidel Castro. Que vayan todos ellos ahí a Santa Efigenia a la piedra. Y metan la protesta. Porque que vayan a la piedra ahí. Ninguno de nosotros tiene que pagarle absolutamente nada. Resuelvo el problema de la deuda externa automáticamente. Y acudo a los organismos y a los cubanos americanos y a los americanos, que fueron los que sacaron a Cuba cuando Cuba estaba destrozada como está hoy al término de la guerra de independencia. Que la reconcentración de Weyler y la T incendiaria de Máximo Gómez habían acabado con Cuba. Con la economía. Y bueno, imagínate tú que hubo que importar pie de cría para restablecer el ganado y darle 6 gallinas y un gallo a cada campesino. Hubo que hacer eso porque no había ni gallinas ni gallos. La reconcentración acabó y la T incendiaria de Máximo Gómez.
también, por las dos bandas. Entonces, pero eso, el único lugar del mundo y la única gente en el mundo que tiene dinero para reconstruir a Cuba son los organismos internacionales, donde Estados Unidos es el mayor factor, la industria y la banca norteamericana y los cubanoamericanos. Cubanoamericanos que tienen grandes capitales y que pueden invertir. Además, y Cuba es un país donde se puede invertir. Cuba podría estar produciendo hoy biocombustible para sustituir el petróleo en cantidades, por cantidades de millones de hectolitros, de billones de hectolitros. Un turismo sano. Pero bueno, es que las industrias que teníamos, que hoy en día no existen, la misma textilera esa de que estoy hablando, todas esas cosas. La principal es la azucarera, que daba tantos Bien, subproductos. ese es el segundo factor. Resolveríamos el problema de la deuda externa y por lo tanto resolveríamos el problema del financiamiento para las inversiones y el crecimiento del país. Y en tercer lugar, desaparece el embargo. Claro, porque eso es algo de lo que no se dice, pero la ley Helburton dice textualmente, no quiero citar de memoria, pero que cuando haya un gobierno democrático, de transición, ni siquiera democrático, un gobierno de transición a la democracia, que el presidente certifique al Congreso, automáticamente la Helburton se retrocede. Y cuando se elija un gobierno, el presidente de los Estados Unidos certifique al Congreso que en Cuba hay un gobierno democráticamente electo, la Helburton por sí misma, ella misma lo dice. No tienen ni siquiera que hacer una votación en el Congreso y tirar otra ley. Se elimina sola, desaparece, porque lo dice. En los Estados Unidos las leyes son leyes. La ley es ley, con mayúsculas. Que hacen efecto. Y si la ley dice que cuando el presidente certifique que hay un gobierno democráticamente electo, lo que establece la ley de Helburton, cesa. Eso no hay ni que discutirlo, porque lo dice la ley. Y ahí la ley es ley. Y ahí se cumple la ley. Ahí la ley es ley. Ahí entonces, sí no es un partido, ahí se cumple la ley. Muchas veces los cubanos, nosotros los cubanos, bueno, no sabemos, si esto se cae, ¿qué? Nada. Desaparece la ineficiencia, desaparece la deuda externa y desaparece el embargo. Punto. ¿Alguien quiere algo mejor? Bueno, ahí está la respuesta, cubanos, ahí está la respuesta. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Y recuerden, 20 de mayo, Malecón de La Habana, maleconazo, protesta pacífica. Gracias, amigo Germán. A saludar un aniversario más, que es un aniversario cerrado, 1902, son 120 años, de la instalación de la República de Cuba, que reconstruyó un país destruido. Creció 4 veces la población, de 1,5 millones de gente a más de 6 millones de habitantes. Creció más de 10 veces la ganadería, creció más de 10 veces el Producto Interno Bruto. Terminó cuando se desinstaló, no le debía 1 kilo a nadie y el peso valía igual que el dólar. Yo te quería preguntar algo, y ¿tú aprendiste eso en la secundaria, en la escuela, en la historia? ¿O cómo tú aprendiste eso? Porque yo no... porque a mí no me lo dieron en la secundaria, ni en la escuela militar donde me gradué. Porque esas cosas hay que investigarlas por fuera, eso no te lo enseñan en la universidad. No está a la calle. En la universidad no te dicen eso. Porque yo decía, bueno, ¿de dónde esta gente sacaron esto? Oye, gracias a los dos y hasta el próximo encuentro en Cubanos de Adentro y de Abajo.